La taza con el borde azul todavía estaba húmeda en mi mano cuando sonó el timbre. Era casi medianoche y Denver brillaba a través de la ventana de la cocina como una ciudad que se negaba a dormir. Me sequé los dedos en una toalla y abrí la puerta. Allí estaba Victoria, con un vestido de seda azul pálido, sus rizos rubios cayéndole por los hombros, sus ojos buscando en mi rostro algo que no podría nombrar. Pasó a mi lado sin decir palabra, cruzó la cocina y se sentó en la encimera de mármol como solía hacer siempre, con las manos apoyadas detrás y la barbilla levantada. Me caso con Marcus, dijo. No dije nada. Entonces me preguntó algo para lo que no estaba preparado. ¿Quieres una última noche para revivir nuestros recuerdos? Permíteme que retroceda un poco. Me llamo David. Tengo 38 años y me gano la vida construyendo puentes. Soy ingeniero de estructuras, pasos elevados de autopistas, cruces peatonales, el tipo de infraestructura de hormigón y acero sobre la que la gente conduce cada día sin pensarlo dos veces. Llevo 14 años haciéndolo, todos ellos en Denver, Colorado. Vivo solo en un pequeño ático en lodo, el Lower Downtown. No porque sea rico, sino porque después del divorcio me di cuenta de que no necesitaba mucho espacio. Una cocina, un dormitorio, un balcón con vistas a la cordillera en las mañanas despejadas. Es suficiente. Mi rutina no ha cambiado en 2 años. Me levanto a las 5, antes de que el sol despunte sobre las montañas. Entro en la cocina, cojo una taza de cerámica del estante, blanca con un borde azul descolorido por un lado, y me sirvo el café. La misma taza cada mañana. Luego conduzco hasta la obra que me necesite y paso 8, a veces 12 horas, entre polvo y cascos, resolviendo problemas de muros de carga, compresión del suelo y espaciado de las barras de refuerzo. Vuelvo a casa. Cocino para uno, normalmente algo sencillo. Pasta o pollo a la plancha, nada elaborado. Como de pie, en la encimera. Leo revistas de ingeniería hasta que se me cierran los ojos. Y duermo. La mayoría de las noches no hay televisión. No hay citas. No he tenido ni una sola cita en 2 años. No busco a nadie. Tampoco evito a nadie. Simplemente dejé de intentarlo. No estoy triste. O al menos, me he acostumbrado tanto al silencio que ya no distingo la diferencia. Esa taza, sin embargo, la compró Victoria en un mercadillo en Larimer Square en nuestro primer aniversario. Uno de esos puestos de fin de semana que venden porcelana desparejada y cubiertos empañados. La cogió, le dio vueltas en las manos y dijo, «Esta parece que ha vivido lo suyo». Lo dijo como un cumplido. A veces pienso en eso, en la idea de que sobrevivir a algo te hace digno de ser conservado. El azul del borde se ha desvanecido de forma desigual. Un lado está casi blanco, pero cada mañana la cojo sin mirar. Como coger algo que se ha convertido en parte de tu cuerpo, como respirar. Como algo a lo que no estoy preparado para ponerle nombre. Victoria y yo nos conocimos en un evento benéfico en el centro. Ella tenía 24 años y organizaba eventos para una ONG que construía viviendas asequibles. Tenía ese don singular, la capacidad de hacer que una sala llena de extraños se sintiera a gusto en cuestión de minutos. Me enamoré de ella en unas 3 semanas. Nos casamos 14 meses después. Pero el matrimonio no se rompió por una traición. Ni una infidelidad, ni una vida secreta, ni una sola noche imperdonable. Se rompió porque dejamos de hablar. Victoria quería una vida más grande, una casa más grande, cenas con invitados, fines de semana de esquí en Aspen, una agenda social llena con meses de antelación. Yo quería quietud. Quería llegar a casa y no tener que actuar. No discutimos por ello. Simplemente nos fuimos distanciando lenta y silenciosamente hasta que la brecha fue demasiado grande para que las palabras pudieran salvarla. Firmamos los papeles un martes por la tarde. Ella se fue. Yo me quedé, y me quedé con la taza. 6 meses antes de esa noche, ella se presentó en mi puerta. Victoria se había comprometido con Marcus Ale. Sabía quién era. Todo el mundo en el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario de Denver lo sabía. Promotor inmobiliario, condominios de lujo por todo Cherry Creek. Su cara en la sección de economía cada 2 por 3. Voz alta, apretón de manos firme,
El tipo de hombre que entra en una habitación y se asegura de que todo el mundo note su presencia. Me enteré del compromiso a través de una antigua colega suya. Un mensaje de texto casual, no más emotivo que un titular de periódico. Lo leí, dejé el teléfono junto a la taza de borde azul y volví a mi café. No sentí nada punzante, o quizás sí, y me dije que era la cafeína. La única persona que me caló fue Owen, un capataz de mi empresa. 20 años de tierra bajo las uñas y cero tolerancia con las apariencias. Owen era el único ser humano que sabía que yo seguía bebiendo de esa taza cada mañana. Una tarde en la obra, apoyado en su camioneta con un termo en la mano, me miró entrecerrando los ojos y dijo: Dave, voy a preguntarte algo en serio. Llevas 2 años divorciado, no has tenido ni una cita. Te tomas el café de la mañana en una taza que tu exmujer compró en un mercadillo, ¿y a eso lo llamas estar bien? Me reí. No respondí. No insistió, pero la pregunta se me quedó en el pecho como una piedra que no conseguía escupir. Así que, cuando Victoria me hizo esa pregunta, de pie en mi cocina con un vestido de seda del color del cielo de invierno, preguntándome si quería una última noche para revivir nuestros recuerdos, no dije que sí de inmediato. Me apoyé en la encimera y le pregunté a qué se refería. ¿Revivir cómo, exactamente? Ella sonrió, no una sonrisa feliz, más bien como alguien que comprueba si el hielo bajo sus pies aguantará, y dijo que solo quería que cocináramos la cena juntos. La pasta aglio e olio que habíamos hecho en nuestra primera noche en este apartamento. Ajo, aceite de oliva, guindilla en escamas, espaguetis, nada más. Dijo que quería recordar cómo se sentía una última vez antes de entrar en un nuevo matrimonio. Un último sabor de algo familiar antes de cerrar esa puerta para siempre. Ahora sé lo que estaba haciendo en realidad. No estaba allí para cerrar un capítulo. Estaba buscando una razón para no casarse con Marcus. Estaba comprobando si la vida que había dejado atrás todavía existía, si la taza seguía en el estante, si la cocina todavía olía igual, si yo seguía siendo el hombre que guardaba silencio y guardaba las cosas. Pero esa noche, viéndola deslizarse de la encimera y abrir el armario donde guardo el aceite de oliva, mismo armario, mismo estante, segunda botella desde la izquierda, no vi nada de eso. Pensé que quería despedirse de algo. Pensé que ambos lo queríamos. De acuerdo, dije. Y cocinamos. Fue desconcertante lo rápido que volvieron los viejos ritmos, como una memoria muscular enterrada justo debajo de la piel. Victoria abrió el tercer cajón a la izquierda de la cocina y sacó la sal sin un instante de vacilación. Metió la mano en el bloque de cuchillos y cogió la puntilla, la que tiene el mango un poco suelto y que llevo 3 años queriendo arreglar sin hacerlo nunca. Sus manos todavía conocían esta cocina mejor de lo que probablemente quisiera admitir. Cortó el ajo en láminas finas, casi translúcidas, como su madre le había enseñado años atrás en una cocina de Connecticut. Lavé los tomates bajo el agua fría y los puse en la tabla de cortar. Ninguno de los dos habló mucho, pero el silencio no era pesado. Estaba curtido, como una chaqueta que has tenido durante años. Cómodo, vivido. Se rió cuando golpeé la botella de aceite de oliva con el codo y casi la tiro al suelo, exactamente lo mismo que había hecho la primera vez que preparamos este plato juntos. Hay cosas que nunca cambian, dijo, atrapando la botella con una mano. Detrás de ella, en el estante sobre el fregadero, la taza de borde azul estaba donde siempre. La vi mirar hacia ella una vez. Solo una vez, solo por un latido, pero me di cuenta. Durante la cena, algo cambió. Victoria empezó a hablar de su vida con Marcus, pero no como alguien que describe algo que ama. Todo estaba envuelto en el lenguaje de la perfección, la casa en Cherry Creek con sus techos de catedral, los viajes de fin de semana a Aspen, las cenas con catering y vino importado. Pero bajo la superficie pulida, no había calidez. No paraba de recurrir a la palabra, debería. Debería sentirme agradecida. Debería estar emocionada por la ceremonia. Debería ser feliz, cualquiera lo estaría. Reconocí ese patrón. Era la misma voz mesurada y cautelosa que había usado durante los últimos meses de nuestro matrimonio, educada, controlada, como alguien caminando por la cuerda floja tratando desesperadamente de no mirar hacia abajo. No mentía. Exactamente. Solo interpretaba una versión de satisfacción que no encajaba del todo con su rostro. A mitad de la cena,
su teléfono vibró contra la encimera de mármol. Miró la pantalla. Marcus. No contestó, pero vi su mano apretar el tenedor, los nudillos blanqueándose por un segundo antes de que se estirara y silenciara la llamada. Me miró con una sonrisa ensayada y dijo, solo comprueba cuando llegaré a casa. No insistí. No hice más preguntas, pero la atmósfera en la cocina cambió después de eso. Como la presión que baja justo antes de que llegue una tormenta. Algo no dicho había entrado en la habitación, y no se iba a ir en silencio. Después de cenar, Victoria se puso junto al fregadero y empezó a lavar los platos. Vieja costumbre, ella siempre lavaba, yo siempre secaba. Así que cogí el paño y me puse a su lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros estuvieran apenas a 1 centímetro de distancia. Podía sentir el calor que irradiaba su piel. Me pasó los platos uno por uno, y trabajamos con ese ritmo familiar hasta que dijo en voz baja, casi para sí misma, ¿todavía usas esa taza? Miré la taza de borde azul que descansaba en el escurridor. Todavía sirve, dije. No respondió de inmediato, pero cuando volvió a colocar la taza en el estante después de enjuagarla, sus dedos se demoraron en la cerámica un instante más de lo necesario. Su pulgar trazando la línea azul desvaída, lento, deliberado, como si estuviera confirmando algo, como si le estuviera haciendo a la taza una pregunta que no se atrevía a hacerme directamente. Después, nos trasladamos al salón, nos sentamos en el sofá, con un cojín de separación, una botella de vino tinto abierta en la mesa de centro entre nosotros. Hablamos de naderías, una vieja película que habíamos visto 3 veces durante nuestro primer invierno juntos, el gato atigrado naranja de los vecinos que todavía holgazaneaba en la escalera de incendios cada tarde. La cafetería de la esquina con el letrero torcido que finalmente había cerrado en enero. No mencionamos a Marcus. No mencionamos la boda, ni el futuro, ni lo que sentíamos. Me contó que había vuelto a tomar clases de piano, algo que le había encantado en la universidad pero que había abandonado después de empezar con Marcus porque no encajaba en la agenda social. Dijo la palabra, agenda, como quien dice, correa, en voz baja y con el tipo de precisión que te dice que ha dado muchas vueltas a esa palabra en su mente antes de pronunciarla en voz alta. En un momento dado, se detuvo, dejó su copa de vino con cuidado sobre la mesa. Me miró con una expresión que no pude descifrar, mitad esperanza, mitad miedo, ambas contenidas cuidadosamente tras sus ojos. David, dijo suavemente. ¿Alguna vez piensas que si hubiéramos hablado más? Se interrumpió a media frase, sonrió y negó con la cabeza. Olvídalo. Lo dejé pasar. No debería haberlo hecho, pero no estaba preparado para seguir esa frase a donde quiera que llevara. Mirando hacia atrás ahora, sé exactamente lo que estaba preguntando. Estaba preguntando si todavía había una puerta abierta, y yo estaba demasiado ciego para ver el pomo. Victoria se fue sobre la medianoche. En la puerta de entrada, se giró y volvió a mirar la cocina una vez más. Una mirada larga y cuidadosa, del tipo que hace inventario de todo en la habitación. Luego me miró a los ojos. Gracias, dijo. Necesitaba esto más de lo que crees. Cerré la puerta y volví a la cocina. La taza seguía en el estante, pero la habían movido 1 centímetro a la izquierda de donde siempre la pongo. Victoria la había movido. No sé si lo hizo conscientemente, pero lo hizo. 2 días después, me envió un mensaje pidiendo la receta exacta de la pasta. La escribí de memoria: 6 dientes de ajo, 1/4 de taza de aceite de oliva, una pizca de guindilla en escamas, perejil de hoja plana, espaguetis cocidos 1 minuto menos de al dente. 3 días después, quiso saber el nombre de la canción que habíamos puesto en bucle esa primera noche. Se lo dije. 5 días más tarde, apareció en mi puerta con una caja de tiramisú casero. Hice demasiado, dijo, como si eso lo explicara todo. Cada visita venía con una excusa perfectamente razonable, pero cada visita duraba un poco más que la anterior. 1 hora se convirtió en 2, 2 en 3. Y cada vez que volvía a la cocina después, la taza se había movido. 1/4 de pulgada por aquí, media pulgada por allá. Como si estuviera dejando huellas dactilares en lo único de nuestro matrimonio que me había negado a soltar. ¿Sabes qué es lo curioso? Me dijo una vez durante su segunda visita, sentada en la encimera comiendo restos de pasta.
Marcus tiene una isla de cocina de mármol italiano importado directamente de la Toscana. Pero nadie cocina en esa cocina. Ni su asistenta, ni sus amigos, ni siquiera yo. Lo dijo como una broma, pero sus ojos contaban una historia completamente diferente. 3 semanas después de esa primera noche, Victoria venía con regularidad. Sin más pretextos ni excusas inventadas. Simplemente enviaba un mensaje, ¿te importa si paso? Y yo respondía, claro. Algo se estaba moviendo dentro de mí también. Aunque no estuviera listo para ponerle nombre. Owen se dio cuenta antes que yo. Me pilló silbando en la obra un martes por la mañana, algo que no había hecho ni una sola vez en 14 años trabajando en la construcción. Luego vio el ramo de lavanda fresca en el asiento del copiloto de mi camioneta, algo que había comprado en el mercado de agricultores sin pensar por qué. A Victoria siempre le había encantado la lavanda. Cuando estábamos casados, mantenía un pequeño jarrón en el alféizar de la cocina durante todo el año. Decía que hacía que el apartamento oliera a un lugar al que de verdad te apetece volver a casa. Owen se apoyó en la caja de la camioneta, se cruzó de brazos y me lanzó la mirada que reservaba para la gente que no entendía el equipo que manejaba. Dave, tu exmujer está prometida con otro hombre. Le estás comprando sus flores favoritas. ¿Sabes a dónde lleva esto? Le dije que Victoria y yo solo éramos amigos. Me miró fijamente durante 3 segundos completos, lo suficiente para resultar incómodo, y luego se alejó negando con la cabeza. Entonces Marcus Ale entró en mi apartamento. Era un sábado por la tarde. Victoria y yo estábamos sentados en el balcón, con 2 copas de Malbec en la pequeña mesa de hierro entre nosotros. Denver se extendía abajo en capas de ámbar y blanco. Me estaba contando sobre un nocturno de Chopin en el que había estado trabajando en sus clases de piano, tarareando algunos compases con los ojos entrecerrados cuando oí abrirse la puerta de entrada detrás de nosotros. Sin llamar, sin timbre, solo el giro silencioso de una llave en la cerradura y el sonido de zapatos de cuero pulido en mi suelo de madera. Marcus entró en mi salón como si estuviera tasando una propiedad que podría adquirir. Y, en cierto sentido, la tenía, su empresa promotora poseía participaciones en la mitad de las unidades de este edificio. Se acercó a la puerta del balcón, observó toda la escena, el vino, nosotros 2 sentados juntos, la lavanda en el pequeño jarrón de la barandilla, y sonrió. Esa sonrisa fue la expresión más inquietante que he visto en el rostro de otra persona. No era ira. No eran celos ni dolor. Era diversión. Puro y medido entretenimiento. La expresión de un hombre que observa a 2 personas jugar a un juego sin saber quién es el dueño del tablero. Me tendió la mano. Su apretón fue firme y duró un instante de más. El tipo de apretón de manos que no es un saludo sino una medición. Debe. Vic me ha hablado de ti. El buen exmarido. Su voz era cálida, ensayada, pero cada palabra ocultaba algo afilado. Acercó una tercera silla y la colocó directamente entre nosotros, no a nuestro lado. Entre nosotros. Se sentó y empezó a hablar de la boda, el Broadmoor Resort en Colorado Springs, 200 invitados, una banda de jazz traída de Nueva York. Describió cada detalle como quien lee un folleto inmobiliario. Coste, capacidad, prestigio. No estaba compartiendo alegría. Estaba catalogando posesiones. Y Victoria, sentada a su izquierda con las manos entrelazadas en el regazo y la mirada en el suelo, era claramente una de ellas. Luego se volvió hacia ella, todavía con esa sonrisa calibrada, y dijo, «Le has dado la noticia a David, ¿verdad? Lo del bebé». Victoria se quedó inmóvil, no calmada, congelada. El tipo de quietud que se produce cuando algo se resquebraja dentro de una persona, pero la superficie aún no lo ha mostrado. Marcus se volvió hacia mí, relajado como alguien en una cena, y explicó. Victoria estaba embarazada. Su tono era ligero, casi alegre. De 8 semanas. Por eso se había adelantado la boda. Así que estas pequeñas cenas de nostalgia, dijo, girando su copa de vino entre 2 dedos, probablemente tendrán que terminar, ¿no crees, Vic? Miré a Victoria. Estaba mirando fijamente la barandilla de hierro. Su mano agarraba el reposabrazos con tanta fuerza que cada tendón de su muñeca era visible.
Sin mirar a ninguno de los dos a los ojos, dijo en voz muy baja, Marcus, vete a casa. Iré más tarde. Marcus se levantó, se alisó la chaqueta, me puso una mano en el hombro, pesada, deliberada, el tipo de presión que no tiene nada que ver con la amabilidad. Nada personal, colega, dijo. Solo cuido de mi familia. Luego atravesó mi apartamento y salió por la puerta principal. Se cerró tras él con un clic suave y controlado, un silencio que pesaba más que cualquier portazo. El silencio que se instaló después de que se fuera no se parecía en nada al que Victoria y yo habíamos compartido con pasta y vino. Este silencio tenía paredes. Tenía masa. Nos presionaba por todos lados. Victoria lloró. Era la primera vez que la veía llorar desde la tarde en que firmamos los papeles del divorcio. Se cubrió la cara con las manos y sus hombros se estremecieron. Iba a decírtelo, dijo. Simplemente no encontraba las palabras. Me senté, viendo cómo se difuminaban las luces de la ciudad, y logré hacer una pregunta. Todas esas tardes, todas las visitas, la cocina, el tiramisú, las viejas canciones. ¿Qué eran, Victoria? No respondió. Se levantó, cogió su bolso y caminó hacia la puerta, pero se detuvo en la cocina. Se acercó al estante y apoyó la palma de la mano contra la taza de borde azul. La mantuvo allí 5 segundos, luego 10, sus dedos presionando la cerámica como si buscara un pulso. Su voz se quebró cuando dijo, ¿quieres saber por qué vine realmente aquí la primera noche? No era para cerrar un capítulo, David. Vine porque necesitaba ver si todavía tenías esta taza. Me dije a mí misma, si la ha conservado, si todavía está en ese estante, entonces lo sabré. Sabré que estoy cometiendo un error. Levantó la mano, cogió su bolso y salió sin mirar atrás. Me quedé en la cocina durante lo que pudo haber sido 1 hora, quizás más. El tiempo hace cosas extrañas cuando los cimientos de tu entendimiento se desmoronan. La taza seguía allí. Denver seguía brillando a través de la ventana. La botella de aceite de oliva que habíamos usado juntos hacía 3 semanas seguía en la encimera, medio vacía. Pero todo, cada una de las suposiciones que había hecho sobre lo que eran estas veladas, sobre lo que Victoria quería, sobre lo que yo sentía, se había hecho añicos y se había reorganizado en un patrón que no estaba seguro de poder leer todavía. Marcus tenía razón en un hecho. Victoria me había dejado hacía 2 años. Había firmado los papeles. Se había ido. Pero estaba completamente equivocado en todo lo demás. No volvía a mi cocina porque Marcus le diera demasiado. Volvía porque él había dejado de dejarla respirar. Y la taza, esa pieza de cerámica descolorida, imperfecta y anodina, se había convertido en la respuesta a una pregunta que había tenido miedo de hacer en voz alta. No dormí esa noche. Me senté en el sofá en la oscuridad, dando vueltas al teléfono una y otra vez, escribiendo mensajes que borraba antes de enviar. A la mañana siguiente, en la obra, Owen me enseñó un artículo de prensa en su teléfono durante el almuerzo. Marcus Ale estaba bajo investigación formal por contratos de construcción fraudulentos con la ciudad, manipulación de licitaciones, empresas fantasma, inspecciones de seguridad falsificadas en 3 proyectos residenciales. Owen me miró por encima de su sándwich y dijo, ese tipo no solo controla a las mujeres, Dave. Controla toda la maldita ciudad. Algo se movió en mi pecho. Empecé a comprender exactamente cuán profundos eran los muros que rodeaban a Victoria y cuán completamente atrapada estaba dentro de ellos. Una semana de silencio. Victoria no envió mensajes, no llamó, no apareció con tiramisú ni con preguntas sobre recetas. Intenté mantener mi rutina. 5 de la madrugada café, obra, cena, dormir. Pero cada mañana, al verter el café en la taza de borde azul, mi mano se detenía un poco más en el asa. La giraba entre mis dedos y estudiaba la línea azul desvaída y pensaba en todo lo que había dicho. Owen no preguntó qué pasaba. Simplemente dejó un trozo de papel doblado en mi escritorio una tarde, un número de teléfono y un nombre. La mejor abogada de familia de Denver. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. No llamé al número, pero no lo tiré. No le envié un mensaje a Victoria. No la llamé. En su lugar, conduje hasta el estudio de piano.
Había mencionado una pequeña sala de ensayo en el segundo piso de una escuela de música en Capitol Hill. El pasillo olía a cera para madera y a partituras viejas. Su puerta estaba abierta. Estaba sentada sola ante un piano vertical, con los dedos apoyados en las teclas en medio de algo lento e inacabado. Un nocturno, tal vez, o tal vez algo que estaba componiendo ella misma. Levantó la vista y me vio de pie en el umbral. Sus manos se detuvieron. Entré. La habitación era pequeña, paredes insonorizadas, una única luz fluorescente en el techo que lo bañaba todo en un blanco frío y plano. Un metrónomo descansaba en la parte superior del piano, inmóvil. Había partituras esparcidas por el banco. Nada en esta habitación se parecía a la cálida luz ámbar de mi cocina. Parecía un mundo diferente, clínico, desnudo y, sin embargo, era exactamente el lugar adecuado para lo que había que decir. Sin vino, sin velas, sin puesta de sol sobre Denver. Solo dos personas y la verdad. Dije, no estoy aquí para preguntar cómo te trata. Estoy aquí porque me dijiste algo. Dijiste que si todavía tenía la taza, sabrías que estabas cometiendo un error. Ya lo sabes, Victoria. Así que, ¿qué vas a hacer con lo que sabes? Lloró de nuevo, la segunda vez. Y esta vez, las lágrimas llegaron sin nada de la compostura que había intentado mantener antes. Me lo contó todo, absolutamente todo, en una confesión larga e ininterrumpida que sonaba como algo que había estado ensayando sola durante meses, pero que nunca había tenido a nadie lo suficientemente seguro como para decírselo. Marcus controlaba el dinero. Su nombre no figuraba en ninguna de sus cuentas conjuntas. No tenía acceso independiente a las finanzas de su propio hogar. La había separado lenta y metódicamente de su familia, ingeniando conflictos de agenda con cada festividad, cada visita de cumpleaños, cada llamada a casa, hasta que sus padres dejaron de intentar contactarla. Sus amigos habían desaparecido uno a uno, reemplazados silenciosamente por las esposas de sus socios comerciales, mujeres pulcras que sonreían a la orden y nunca decían nada que importara. La boda era enteramente una producción de Marcus. El lugar era su elección. La lista de invitados era suya. La fecha era suya. Incluso el vestido había sido seleccionado por un estilista que él había contratado sin pedir la opinión de Victoria. Dijo, no le tengo miedo a él, David. Tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte como para alejarme de todo lo que ha construido a mi alrededor. Me contó que había cancelado 2 citas prenatales porque Marcus afirmaba estar demasiado ocupado para acompañarla, pero se negaba a dejarla ir sola. 2 citas para su propio cuerpo, su propio hijo, decisiones sobre su propia salud que requerían su aprobación para ejecutarse. Victoria me miró a través de la pequeña sala de piano, la luz fluorescente zumbando sobre nosotros como una respiración contenida, y dijo, te quiero, David. Te he querido desde antes del divorcio. No me fui porque no fueras suficiente. Me fui porque estaba aterrorizada de pasar toda mi vida apoyándome en tu silencio y no aprender nunca a construir el mío propio. Pensé que si salía al mundo sin ti, si demostraba que podía querer más y perseguirlo, finalmente me convertiría en la persona que se suponía que debía ser. Pero cada lugar en el que he estado desde entonces, cada habitación, cada casa, cada cocina en cada ciudad, ninguno se sentía como el tuyo. Ninguno tenía una taza de borde azul en el estante y un hombre que la cogía cada mañana sin mirar. Me senté en el banco a su lado. Las teclas del piano estaban frías bajo las yemas de mis dedos. Durante un largo rato, no dije nada. Dejé que sus palabras se asentaran en el silencio de esa habitación. Dejé que encontraran los lugares dentro de mí donde había estado fingiendo no sentir nada durante 2 años. Entonces dije, todavía no sé si yo también te quiero. Es una palabra demasiado grande y he estado demasiado quieto durante demasiado tiempo para saber si lo que siento es amor o solo su fantasma. Pero sé que cada mañana, cuando vierto café en esa taza, no es costumbre. Esa taza es lo único que queda en mi apartamento que todavía te tiene a ti dentro. Y nunca, ni una sola vez, consideré guardarla. Esperó. El nocturno inacabado flotaba en el silencio entre nosotros. El primer paso no es hacia mí, dije. El primer paso es lejos de él. Por ti. No por mí. No por nosotros. No por nadie más. Solo por ti.
Saqué la nota doblada de Owen de mi chaqueta y se la di. Leyó el nombre y el número, dobló el papel aún más y lo deslizó en el bolsillo de su abrigo. Asintió. Sin abrazos dramáticos, sin promesas llorosas, solo un asentimiento, firme, claro y el débil eco de una melodía inacabada todavía suspendida en el aire insonorizado. Antes de irme, dijo una cosa más. ¿Sabes qué es extraño, David? La cocina de Marcus lo tiene todo. Hornos dobles, una vinoteca, una isla de piedra importada de Italia. Pero no sé en qué cajón está la sal. Llevo 2 años viviendo en esa casa y todavía no sé dónde está la sal en mi propia casa. En 3 días, Victoria llamó a la abogada. Hizo 2 maletas y se mudó a un diminuto estudio en Capitol Hill, un lugar que había alquilado en secreto con dinero que había mantenido oculto en una cuenta que Marcus no conocía. El día que se mudó, Marcus me llamó. Su voz había cambiado. La calma pulida había desaparecido. Lo que se oía a través del teléfono era agudo y quebrado, el sonido de un hombre que pierde algo que consideraba una propiedad, no una persona. ¿Crees que la estás salvando?, dijo. Te dejará otra vez. Es lo que hace. Colgué. Owen, que estaba a mi lado cuando llegó la llamada, me miró y dijo, ese tipo no va a soltarla fácilmente. Lo miré a los ojos. Yo tampoco. Marcus intentó desplegar a su equipo legal para congelar las cuentas de Victoria y presentar requerimientos judiciales. Pero la abogada que Owen había recomendado era mejor. Mucho mejor. Y no se dejaba intimidar por hombres como Marcus Ale. Durante los 2 meses siguientes, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Me mantuve alejado. No porque no me importara, sino porque me importaba lo suficiente como para entender que si Victoria volvía a mí antes de poder valerse por sí misma, acabaríamos repitiendo el mismo patrón roto en una tonalidad diferente. Necesitaba aprender cómo se sentían sus propios cimientos antes de que construyéramos algo nuevo sobre ellos. Así que cada domingo por la mañana, conducía hasta su estudio, le dejaba una bolsa de papel con la compra en la puerta, pan, huevos, el buen aceite de oliva, la fruta que pareciera fresca, y le enviaba un mensaje de 2 palabras, en la puerta. No llamaba. No entraba. No esperaba a ver si abría la puerta mientras yo todavía estaba en el pasillo. Algunos domingos, me sentaba en mi camioneta 1 minuto después de enviar el mensaje, observando su ventana en el 2.º piso, y luego me iba. Era el tipo de contención más difícil. No del tipo en el que te refrenas de algo que quieres, sino del tipo en el que lo que tú quieres y lo que ella necesita aún no son lo mismo. Victoria empezó a ir a terapia 2 veces por semana, martes y viernes. Me enviaba breves actualizaciones. Nada pesado, nada desesperado, pequeños fragmentos de una vida que se reconstruía cuidadosa y deliberadamente desde dentro. Una foto de un libro que le recomendó su terapeuta. Un mensaje que solo decía, buena sesión hoy. Y luego, una tarde, una foto de su pequeña mesa de cocina, madera arañada, una silla, una sola taza sentada en un haz de luz de lámpara. Borde azul. Había salido y se había encontrado una taza con el borde azul. Me quedé en mi propia cocina mirando esa foto en mi teléfono, luego levanté la vista hacia la original en mi estante. Y algo en esas 2 tazas idénticas en 2 cocinas separadas, conectadas por nada visible, unidas por algo que no podía explicar, me hizo un nudo en la garganta de una manera que no me había permitido sentir en años. En abril, la noticia estalló. Marcus Ale fue acusado formalmente de 12 cargos de fraude contractual, manipulación de licitaciones, empresas fantasma e inspecciones de seguridad falsificadas en 3 importantes promociones de Denver. El Denver Post lo publicó en primera plana. Sus socios comerciales desaparecieron de la noche a la mañana. Sus abogados se esforzaron. El hombre que había controlado la mitad de los negocios inmobiliarios de la ciudad de repente no podía controlar nada en absoluto. La abogada de Victoria actuó con rapidez. El acuerdo fue limpio. La separación fue definitiva. Y Victoria era libre. Completa, legal e irreversiblemente libre. El bebé estaba sano. Victoria iba sola a sus citas prenatales ahora. Elegía a su propio médico, programaba sus propias visitas, hacía sus propias preguntas, firmaba sus propios formularios. Por primera vez en 2 años, cada decisión que afectaba a su vida le pertenecía enteramente a ella.
En mayo, Victoria volvió a mi cocina. Habían pasado 4 meses desde la noche en que se había ido llorando. Se paró en la puerta con una camiseta blanca y vaqueros, su vientre empezando a notarse. Sostenía una pequeña caja de cartón. Dentro había una taza de cerámica, blanca con un borde azul, casi idéntica a la mía. La levantó y dijo, la encontré en el mercadillo de Larimer Square. En el mismo puesto. Me reí. La primera risa real que sentía en meses. No educada, no mesurada, simplemente real. Entra, dije. Estoy haciendo pasta. Cocinamos juntos esa noche, y todo fue diferente. Sin nostalgia en la cocina. Sin fantasmas sobrevolando la tabla de cortar. Sin medir cuidadosamente las palabras antes de pronunciarlas. Victoria se rió más fuerte de lo que la había oído en años, una risa real, de las que salen del estómago y sorprenden incluso a la persona que emite el sonido. Me contó historias sobre su profesora de piano, una mujer rusa de 70 años llamada Galina, que maldecía en 3 idiomas cuando Victoria se equivocaba en una nota y recompensaba las interpretaciones limpias con brandy de ciruela casero. Me habló de su casera, que le deslizaba novelas de misterio por debajo de la puerta con notas adhesivas que decían, no te fíes del jardinero. Su voz era diferente ahora. La cualidad medida y cuidadosa había desaparecido, arrancada como pintura vieja, revelando algo más áspero y más real e infinitamente más hermoso. Ya no actuaba. Simplemente estaba presente. Cuando nos pusimos uno al lado del otro en el fregadero lavando los platos y su hombro se apretó contra el mío, no se apartó. Yo tampoco. Simplemente nos quedamos allí, con el agua tibia corriendo por nuestras manos, nuestros brazos apenas tocándose, y dejamos que el silencio transportara todo lo que aún no estábamos listos para decir. 2 meses después, en una tranquila tarde de julio, Victoria estaba tumbada en el sofá leyendo una novela mientras yo estaba sentado en el sillón de enfrente, esbozando el diseño de un puente para un nuevo paso elevado de la autopista. El apartamento estaba en silencio, excepto por el rasguido de mi lápiz y el sonido ocasional de ella pasando una página. Sin levantar la vista de su libro, dijo, ¿quieres venir a mi cita del jueves? No levanté los ojos de mi dibujo. ¿A qué hora? Dije. Eso fue todo. Ninguna gran confesión, ninguna declaración grandilocuente sobre lo que éramos el uno para el otro. Solo 2 personas que se habían perdido, se habían vuelto a encontrar a través de los desvíos más extraños y dolorosos, y esta vez elegían caminar uno al lado del otro en silencio en lugar de hacer promesas que no estaban seguros de poder cumplir. En octubre, Victoria dio a luz a una niña. Yo estaba en la sala de partos. La llamó Lena. Cuando la enfermera se inclinó con el certificado de nacimiento y preguntó el nombre del padre, Victoria me miró. Yo la miré. Ella dijo suavemente, todavía no. Pero pronto. Asentí. De vuelta en casa, en el estante de la cocina, 2 tazas de borde azul estaban una al lado de la otra. La vieja y la nueva. La mía y la suya. Me contó una vez, meses después, sobre el momento en que se sintió verdaderamente fuerte por primera vez. No fue al dejar a Marcus. No fue el acuerdo. Fue cuando entró sola en una clínica prenatal, cogió el portapapeles, rellenó cada línea ella misma y eligió a su propio médico. Por primera vez en 2 años, dijo, firmé con mi propio nombre sin necesitar el permiso de nadie. Lena tiene ahora 8 meses. Victoria se mudó hace 3 meses. La cocina se ve diferente. Hay una trona encajada junto a la mesa. Polvo de harina en la encimera de la masa de pizza de anoche. Y cada noche, después de que Lena se duerme, la música de piano flota por el apartamento mientras Victoria practica nocturnos en el salón. En el estante sobre el fregadero de la cocina, 2 tazas de cerámica de borde azul están una al lado de la otra. La vieja, con su borde descolorido de forma desigual, y la nueva, que Victoria encontró en el mismo puesto del mercadillo de donde vino la primera. Cada mañana vertemos café en ambas, nos sentamos uno al lado del otro en la encimera y no decimos nada. Y el silencio, esta vez, es suficiente. Marcus fue condenado por 9 de los 12 cargos. No seguimos el juicio. Estábamos demasiado ocupados. Ocupados cocinando, ocupados cambiando pañales a las 3 de la mañana. Ocupados viviendo. La noche que Victoria vino a mi puerta,
Me preguntó si quería una última noche para revivir nuestros recuerdos. Entendí la pregunta completamente mal. No estaba tratando de retroceder. Estaba tratando de ver si el futuro todavía estaba aquí, en esta cocina, en esta taza, en el hombre que todavía vertía su café de la mañana en lo único que había conservado de un matrimonio que terminó en silencio un martes por la tarde. Y la respuesta, ambos lo sabíamos. Incluso entonces. Nunca fue no. A veces la gente no se va porque ha dejado de quererse. Se va porque no ha crecido lo suficiente para quedarse. Y a veces, si tienes suerte, la vida te entrega una segunda taza con el borde azul. ¿Alguna vez has guardado algo pequeño de alguien, no porque olvidaste tirarlo, sino porque no podías? ¿Y si tu ex llamara a tu puerta esta noche, la abrirías? Si esta historia te ha conmovido, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario abajo. ¿Cuál es tu taza con el borde azul? Los leo absolutamente todos. Nos vemos en el próximo.